Capítulo primero. Demos sobre ellos y muramos como romanos, le dijo el capitán Juan de Acosta. No, contestó Gonzalo Pizarro, es mejor morir como cristianos. Francisco de Carvajal, el demonio de los Andes, no decía nada. Escéptico y burlón, contemplaba el desastre canturreando la misma cancioncilla que cuando intentaron, ante las constantes deserciones, pasar a Chile. Estos mis cabellicos, madre, 2 a 2 se los lleva el aire. ¡Ay, pobrecicos, los mis cabellicos! Se hallaban frente a frente en el valle de Saquizahuana, en el Perú, los dos mejores ejércitos que se habían visto en el Nuevo Mundo desde que comenzó la conquista de Indias. El ejército rebelde mandado por Gonzalo Pizarro y dirigido por Carvajal, y las tropas reales, a cuyo frente se hallaba el clérigo don Pedro de la Gasca. La batalla prometía ser encarnizada e incierta. Allí iban a poner a prueba su pericia y su valor los más prestigiosos capitanes y los mejores soldados de Indias. La Gasca, hombre inteligente y de gran sentido común, sabía que no podía medirse en el terreno de las armas con Gonzalo Pizarro, la mejor lanza de Indias, y con Carvajal, el temible demonio de los Andes, para quien la guerra no tenía secretos. Y como no lo ignoraba, se rodeó de los mejores capitanes, como Pedro de Valdivia y Sebastián de Belalcázar, etc., dejándoles a ellos la labor de disponer y dirigir la batalla. Sin embargo, aunque la Gasca no era soldado, disponía del arma más terrible y eficaz para resolver la lucha: las cédulas de perdón. La cédula de perdón era un papel sellado con el sello real, por el que se concedía un perdón general a todo rebelde que se pasara a las filas reales. Y estas cédulas de perdón hicieron más estragos en el ejército de Gonzalo que todas las espadas, lanzas y arcabuces con que contaba el ejército real. En realidad no hubo batalla. La deserción en el ejército rebelde fue general. El primero que dio el ejemplo fue el capitán Garcilaso de la Vega, padre del cronista, el Inca Garcilaso, quien, espoleando su caballo, se lanzó a la carrera hacia el campo realista. Fue el principio de la desbandada. Al final se pasaban por compañías enteras. Hasta Diego de Cepeda, el ambicioso presidente de la Audiencia y principal instigador de la rebelión, se pasó a la Gasca, gritando: ¡Al rey, caballeros, al rey! Estos mis cabellicos, madre, 2 a 2 se los lleva el aire. Y el aire se los llevó todos. Gonzalo Pizarro y Carvajal cayeron prisioneros casi sin combatir. Las cédulas de perdón se bastaron para deshacer aquel ejército que no conocía la derrota, y para aplastar la mayor rebelión que se había producido en el Perú, convertido en tierra de rebeldes. Todo dio comienzo cuando Francisco Pizarro, el conquistador del Perú, y su compañero, el adelantado Diego de Almagro, resolvieron dirimir sus diferencias en el terreno de las armas. La batalla de Salinas, dada el 26 de abril de 1538, y en la que Hernando Pizarro, hermano del gran conquistador, derrotó completamente a Diego de Almagro, resolvió la contienda a favor de Pizarro. Hernando se mostró implacable y mandó ejecutar en el Cusco a Diego de Almagro. Esta lucha fratricida fue el principio de las terribles y sangrientas guerras civiles y rebeliones del Perú. Por entonces llegaba al antiguo imperio incaico un joven aventurero que contaba alrededor de 25 años, aunque tenía el aire marcial y un tanto fanfarrón, común a la mayoría de los conquistadores,
Ni aun con la mejor voluntad se le podía calificar como un tipo arrogante. De pequeña estatura, o según lo retratan los cronistas, de cuerpo pequeño e ruin talle, no había nada que destacara su persona, a excepción de sus ojos y su voz. En su rostro descarnado sólo impresionaba el centelleo de su mirada. En sus accesos de ira, sus pupilas titilaban como puntas aceradas, y en cuanto a su voz, a todos sorprendía que aquel hombrecillo, como muchos le llamaban, poseyera tal vozarrón que cuando gritaba hundía la calle a voces. Se llamaba Lope de Aguirre, y dejemos que él mismo, con un estilo que no desdeñaría ningún buen escritor de su época, nos dé su filiación en aquella increíble carta que escribió a Felipe II. Lope de Aguirre, cristiano viejo, de medianos padres y en su prosperidad hijodalgo, natural vascongado, en el reino de España, vecino de la villa de Oñate. Era por consiguiente guipuzcoano, de los Aguirre de Oñate, vieja y conocida familia venida a menos de la hidalguía guipuzcoana. Se ignora la fecha exacta del nacimiento de Aguirre, pero teniendo en cuenta que cuando murió en 1561 se le calculaba una edad cercana a los 50 años, debió nacer entre los años 1512 y 1514. No puede afirmarse tampoco con exactitud el año en que pasó al Nuevo Mundo. El escritor venezolano de pluma tan galana, Castro Fulgencio López, cree que formaba parte de los 250 hombres que embarcaron con Rodrigo de Durán en 1534, desembarcando en Cartagena de Indias y haciendo Aguirre sus primeras armas en aquella región, en las entradas de Cenú y Fincenú, que organizaba el gobernador don Pedro de Heredia, en busca de los tesoros enterrados en las sepulturas indias. El gran investigador Emiliano Hos, que tan meritoria y afanosamente ha rebuscado cuantos datos puedan arrojar alguna luz sobre la vida de Lope de Aguirre, se inclina a creer que llegó a América en 1537. Esto se deduce también de la citada carta de Aguirre a Felipe II, escrita en 1561, y en la que le dice que llevaba 24 años sirviéndole en las Indias. De todas formas, no tiene importancia primordial el año de su arribada al Nuevo Mundo, sabiéndose que en los comienzos del año 1538 llegaba al Perú provisto de una cédula real por la que se le concedía el cargo de regidor en alguna localidad del gobierno de Nueva Toledo, que en la repartición del Perú que había hecho Carlos I entre Pizarro y Almagro correspondía a la gobernación de Diego de Almagro. Aguirre llegó al Perú por consiguiente en el momento álgido de la lucha entre Pizarro y Almagro. Después de la batalla de Salinas y de la ejecución de Diego de Almagro, Pizarro decidió emplear tanto soldado desocupado en nuevos descubrimientos y conquistas, dando el gobierno de extensas regiones de la periferia del Perú a sus principales capitanes, con la misión de extender el dominio español por nuevas y desconocidas regiones. A su hermano menor Gonzalo dio el rico gobierno de Quito, desde donde podía organizar expediciones en busca de los territorios de la Canela y el Dorado. A Pedro de Valdivia encomendó la conquista de Chile. Pedro Ansúrez o Peñansúrez fue a la entrada de los Chunchos y Diego de Rojas a la de Tarija. Lope de Aguirre parece que tomó parte en ambas, en la de los Chunchos y en la de Tarija. Aquellas entradas, por regla general, solo producían desastres. El oro quedaba atrás en el Perú. En la malhadada expedición de Peñansúrez a los Chunchos no se halló oro, pero en cambio aquellos infatigables conquistadores pudieron conocer bien toda la dureza de aquella tierra inexplorada.
selvas impenetrables, ciénagas, pantanos, hambre, fiebres y todas las penalidades imaginables. Regresaron, los que pudieron hacerlo, enfermos y maltrechos. Pedro de Valdivia marchaba en tanto a la durísima conquista de Chile, y Gonzalo Pizarro, apenas llegado a Quito, comenzó a organizar con el mayor entusiasmo la expedición destinada a descubrir y conquistar los territorios de la Canela y el Dorado, de los que no se tenían más noticias que las muy vagas y confusas que se encontraban al este de Quito, después de trasponer la cordillera andina. Gonzalo, en vez de quedarse a gozar de su rico gobierno, confiando la expedición a alguno de sus ambiciosos subalternos, ansiosos de señalarse en alguna renombrada empresa, decidió ponerse él mismo al frente de tan peligrosa aventura, no queriendo ceder a nadie la gloria de aquella conquista. Ya que no sus increíbles hazañas, que forman el más insuperable libro de caballerías, se ha tratado de menoscabar la gloria de los conquistadores españoles, afirmando que sólo les guiaba una insaciable avidez de oro, cometiendo, impulsados por su codicia, las más inauditas crueldades. Es una afirmación demasiado simplista para explicar una epopeya de tan extraordinaria magnitud. Para el conquistador español, el alcanzar fama y dar lustre y renombre a sus apellidos era un acicate mucho más fuerte que el del oro. La riqueza era el cebo, el estímulo primario que le hacía salir pobre de España hacia un nuevo mundo pletórico de riquezas, soñando con regresar convertido en potentado. Pero una vez empeñado en la grandiosa aventura, el sentimiento más fuerte en el conquistador era el de la gloria, la fama de su nombre, su honra, como ellos decían. Pedro de Valdivia pudo quedarse en el Perú, rico y estimado, gozando de pingües encomiendas y lucrativos cargos. El oro ya lo había conseguido y en mayor cantidad que la soñada, pero lo desdeñó todo para lanzarse a la dura conquista de Chile, luchando sin descanso contra los belicosos araucanos hasta perder la vida en la contienda. ¿Y qué necesidad de oro tenía el riquísimo Gonzalo Pizarro cuando abandonaba su regalado gobierno de Quito para mandar personalmente la expedición de la Canela por los más inhóspitos terrenos tropicales, pasando hambre, fatigas y calamidades sin cuento? El oro ya lo habían conseguido, y si sólo les hubiera guiado la codicia, se hubieran retirado a gozar de sus riquezas, pero les aguijoneaba de manera más fuerte aún el alcanzar fama, el colocar su nombre a la altura de los mejores, y era tal el exagerado concepto que tenían de su honra, que a veces era causa de que perdieran una batalla y con ella la riqueza, el poder y hasta la vida, como le ocurrió a Almagro el joven en la batalla de Chupas, cuando el astuto Carvajal, simulando un ataque, le incitó a él a atacar. «Hemos de sufrir», gritó el joven Almagro a los suyos, «que ataquen ellos y así nos ganen la honra». Para aquellos broncos y duros conquistadores, el honor de su apellido estaba por encima de todo. A veces el brillo de su nombre les volvía ridículamente fanfarrones, como al hijo del famoso capitán de Gonzalo de Córdoba, Diego García de Paredes. Su hijo, llamado también Diego, pasó al Nuevo Mundo y daba constancia de su apellido con una prosopopeya que hoy nos parece francamente ridícula, diciendo que era hijo de Diego García de Paredes, al que llamaban el Valiente, y como tal y en posesión de tal ha sido y es, habido y tenido y comúnmente reputado. Mas con toda esta fanfarronería, el apellido obligaba a mucho, y así lo demostró el propio García de Paredes a la hora de su muerte. Caído en una emboscada de indios, pudo escapar y salvar la vida, pero hubiera vivido avergonzado con esa mancha en su nombre y prefirió seguir luchando hasta morir antes que abandonar a sus compañeros.
Respecto a su tan cacareada crueldad, no pueden tomarse unos hechos individuales como una norma de conducta general. Sería obrar con mala fe. Hubo actos de crueldad, pero ¿en qué guerra y en qué conquista no los ha habido? Y en aquel tiempo se procedía en Europa corrientemente con una crueldad no inferior a la que pudieran emplear los españoles en el Nuevo Mundo. Durante la conquista se vivía en un ambiente de extraordinaria dureza, pero esta no es razón para acusar a los conquistadores de crueldad con los indios, pues la dureza de la conquista alcanzaba por igual a indios y a españoles. Eran tiempos ásperos y no se podía obrar con blandura. Durante la conquista la vida de un hombre, indio o español, tenía poco valor, es cierto, pero hay que admitir que lo mismo rodaba la cabeza de Atahualpa que la de Balboa, Almagro o Gonzalo Pizarro. A los conquistadores españoles se les acusa de crueldad, pero la misma acusación y con más fundamento puede hacerse a todos sus contemporáneos, pues precisamente en aquella época Europa se anegaba en torrentes de sangre, y las torturas y los suplicios eran generales en todas las naciones europeas. A decir verdad, los indios salieron gananciosos con el cambio, pues los españoles los trataron con más humanidad que sus anteriores amos incaicos. Solo espíritus corroídos por la envidia y la mezquindad pueden dejar de sentir respeto y admiración por aquellos conquistadores que hacían gala de las más espléndidas cualidades humanas, un valor más que temerario, un absoluto desprecio al peligro, un increíble espíritu de sacrificio y una indomable resistencia a todas las fatigas, penalidades y obstáculos imaginables. Llevaban a cabo marchas sobrehumanas, pasaban de las regiones tórridas a las heladas cumbres de los Andes, atravesaban junglas impenetrables, se hundían en ciénagas y pantanos, atormentados por el hambre y la sed y consumidos por la fiebre. El cronista Pedro Cieza de León dice a este respecto: «Digo que no hallo gente por tan áspera tierra, grandes montañas, desiertos e ríos caudalosos pudiesen andar como los españoles, sin más ayuda que sus personas. Ellos, en tiempo de 60 años, han superado y descubierto otro mundo mayor que el que teníamos noticia, sin llevar carros de vituallas, ni gran recuaje de bagaje, ni tiendas para hacer recostar, ni más que una espada e una rodela, e una pequeña talega que llevaban debajo en que era llevada por ellos su comida e así metían a descubrir lo que no sabían ni habían visto». Los conquistadores merecen algo más que esas mezquinas acusaciones de crueles y codiciosos, porque es preciso reconocer que sus actos, tanto los buenos como los malos, se realizaron en un clima de épica grandeza. Francisco Pizarro fue asesinado en su palacio de Lima por los almagristas, el 26 de julio de 1541. El alzamiento almagrista fue la consecuencia directa de la guerra entre Pizarro y Almagro, que abrió el capítulo de las sangrientas guerras civiles entre los conquistadores del imperio de los incas. Muerto Pizarro, los almagristas elevaron al poder a Diego de Almagro, el Mozo, hijo del adelantado Diego de Almagro, el vencido en la batalla de Salinas y ejecutado en el Cusco por Hernando Pizarro. Almagro, el Mozo, se hizo dueño de Lima, pero el Cusco permaneció fiel a los Pizarro y sus partidarios levantaron un ejército bajo el mando de Pedro Álvarez de Holguín o Perálvarez de Holguín. En este ejército obtuvo un pequeño mando Lope de Aguirre. Buena escuela para adiestrarse en el arte de la guerra, entre aquellos bravos y prestigiosos capitanes de la conquista, pero mejor aún para doctorarse en alzamientos y rebeliones. Los pizarristas abandonaron el Cusco y acamparon en Aldahuaylas, en espera del licenciado Cristóbal Vaca de Castro, oidor de la Real Audiencia de Valladolid, que llegaba de España con plenos poderes para aclarar la muerte de Almagro
el Viejo, e informar sobre la conducta de Francisco Pizarro. Parecía extraño que la corte española encomendara a un jurista, a un hombre civil, la delicada misión de imponerse a aquellos terribles aventureros. Pero todavía en aquella época la ley estaba en España por encima de todo, y la justicia española era una máquina que procedía recta e inflexiblemente, y juzgaba lo mismo a un malandrín que al conquistador del Perú, al justicia de Aragón Lanuza o al secretario del rey, Antonio Pérez. En Popayán, Nueva Granada, Colombia, se enteró Vaca de Castro del asesinato de Pizarro y del alzamiento de Almagro el Mozo, que al frente de una lucida hueste se había adueñado del Cusco. A principios de 1542 llegó Vaca de Castro a Andahuaylas y recibió la adhesión de la tropa allí acantonada, cuya jefatura se disputaban Alonso de Alvarado y Perálvarez de Holguín. Vaca de Castro cortó la discusión asumiendo el mando supremo. Nombró sargento mayor, cargo muy importante entonces, a Francisco de Carvajal, veterano de las guerras de Italia, que había tomado parte en las batallas de Rábina y Pavía, y que aunque llegó al Nuevo Mundo en edad más que madura, demostró siempre un brío y una vitalidad realmente juveniles. Sus infatigables y enérgicas campañas y la crueldad de que hizo gala le valieron el sobrenombre del demonio de los Andes. Carvajal fue quien realmente dirigió la batalla de Chupas, y a sus acertadas disposiciones se debió principalmente la victoria alcanzada por Vaca de Castro sobre los almagristas. Almagro el Mozo se refugió en el Cusco, y allí fue detenido y ejecutado por el mismo verdugo que cortó la cabeza a su padre. Lope de Aguirre, aunque tenía un pequeño mando, no tomó parte en la batalla. El cronista marañón Francisco Vázquez lo dice en tono acusatorio, dando a entender que se dirigió a Huamanga por temor a participar en una batalla que prometía ser, y realmente lo fue, encarnizada. Pero no parece admisible esta acusación, ya que Lope de Aguirre dio siempre pruebas de valor y Vázquez muestra a lo largo de su relato una acusada parcialidad contra Aguirre. ¿A qué obedeció entonces el hecho cierto de que Aguirre estuviese en Huamanga mientras leales y rebeldes combatían furiosamente en Chupas? Probablemente a simple previsión. Hasta entonces la fortuna le había sido completamente esquiva. Las entradas en que había tomado parte no habían podido ser más desafortunadas, y a pesar de su buena voluntad para distinguirse en las más duras y penosas expediciones, se encontraba tan pobre como el día en que llegó a las Indias. Por otra parte, en los 4 años que llevaba en el Perú, habían tenido lugar 2 guerras civiles, la de Pizarro y Almagro y la de Vaca de Castro y Almagro el Mozo, y en medio de ambas, como una siniestra advertencia, el asesinato de Francisco Pizarro. Sin duda creyó Aguirre que lo más prudente en aquel caso era no comprometerse por ninguno de los 2 bandos. Mas, si la fortuna ayuda a los audaces, era justo que en aquella ocasión, a la hora de recompensar a los que más se habían distinguido, el nombre de Lope de Aguirre brillara por su ausencia. Había nadado entre 2 aguas, y el resultado no pudo ser más decepcionante. Figuraba en el bando de los vencedores, pero sin obtener beneficio alguno. Fue una lección que no olvidaría jamás. En aquel Perú de la conquista, donde se daban cita los más audaces y temerarios aventureros, quien quisiera obtener algo tenía que arriesgarse y actuar con decisión. Mientras Vaca de Castro recompensaba a los leales y dedicaba sus esfuerzos a pacificar y sosegar aquella convulsa tierra, se embarcaba en España para el Nuevo Mundo un caballero de Ávila, llamado Blasco Núñez Vela, a quien Carlos I había nombrado primer virrey del Perú,
con el especial encargo de hacer cumplir las nuevas leyes u ordenanzas relativas a la libertad de los indios. El cometido del flamante virrey requería mucho tacto, pues entre otras cosas, las nuevas leyes disponían lo siguiente: que por ninguna causa se pueda ser esclavo indio alguno, sino que sean tratados como vasallos reales de la corona de Castilla. Que ninguna persona se pueda servir de los indios contra su voluntad. Que no se cargue a los indios, y si en alguna parte no se puede excusar, sea la carga moderada y que se les pague su trabajo y lo hagan voluntariamente. Las nuevas leyes estaban inspiradas, evidentemente, en los más puros sentimientos de humanidad, pero no se había previsto que su inmediata aplicación acarrearía los más serios problemas. Fácilmente se podía prever la más tenaz negativa de los conquistadores a dar libertad a los indios, que tenían trabajando en sus minas y encomiendas. Por otra parte, las nuevas ordenanzas repercutían muy desfavorablemente en las expediciones de guerra que se organizasen, puesto que prohibían que los indios fueran cargados. Ahora bien, estas expediciones estaban formadas por un corto número de soldados, que bastante trabajo tenían con marchar por selvas inexploradas, terrenos pantanosos y despobladas regiones, luchando al mismo tiempo contra todo lo que se presentase. Como no iban provistos de carros y apenas de bestias de tiro o carga, alguien tenía que encargarse de transportar las armas, bastimentos e impedimenta, y esta era la misión que se encomendaba a los indios. La aplicación inmediata de las nuevas leyes en aquellas circunstancias era incluso inoportuna para los mismos indios, pues a pesar de cuanto se ha escrito sobre los abusos y atropellos que con ellos se cometían, parece que a los indios no les desagradaba que los españoles los tomasen a su servicio. Al fin y al cabo, sus anteriores amos eran peores. Hablando en cierta ocasión, Atahualpa, último monarca incaico, con Francisco Pizarro, le dijo: «Tenéis el más hermoso reino del mundo y todos los servidores indios que queráis, pero para que estos indios os sirvan bien, habéis de matar cada 3 años la tercera parte de ellos». Los cronistas hacen constar que cuando Blasco Núñez Vela llegó a Panamá aplicando las nuevas leyes, costó gran trabajo convencer a los indios peruanos para que volviesen libres a sus tierras. Si no fue muy acertado el momento escogido para poner en ejecución las nuevas ordenanzas, todavía hubo menos acierto en la elección del hombre que había de encargarse de su aplicación. Es probable que Núñez Vela nunca hubiese sido un buen virrey, pero en aquellas circunstancias era el menos indicado para ejercer aquel cargo. De carácter soberbio y autoritario, visión mezquina y carente en absoluto de tacto, llegó al Nuevo Mundo con una idea clavada en su cerebro: la de hacer cumplir a rajatabla las nuevas leyes. Sabía que chocaría con los rudos hombres de la conquista, pero en su estrechez de miras, esto lejos de preocuparle, parece que le causaba un cierto placer. Despreciaba a los conquistadores, envidia tal vez de cortesano, hasta el punto de decir que le bastarían 50 caballeros de Ávila para tenerlos metidos en un puño. Desde el mismo momento en que llegó a Panamá, comenzó a aplicar las nuevas disposiciones poniendo en libertad a todos los indios. Fue inútil que le aconsejaran los oidores y magistrados que de momento las dejara en suspenso, y una vez llegado a Lima y pacificado y sosegado el Perú, se viera la mejor forma de darles aplicación. Pero una de las más destacadas cualidades del virrey era la de no escuchar jamás los consejos de los demás. Las noticias volaron a través de mares y cordilleras y causaron en el Perú la más honda conmoción. Todos, sin embargo,
abrigaban la esperanza de que el virrey, reconsiderando el problema, escuchara los consejos de la prudencia. Blasco Núñez Vela, como todos los engreídos, si además están dotados de escasa inteligencia, no era aficionado a rectificar sus decisiones. Para él, los despreciables aventureros que alborotaban el Perú solo tenían un camino: el de obedecer y cumplir sin reticencias las disposiciones de la Sacra y Cesárea Majestad de Carlos I de España y V de Alemania. En la estrecha mente del virrey no cabía la posibilidad de pensar si sería o no el momento oportuno de aplicar las nuevas disposiciones, y a quien se negare a cumplirlas lo trataría como un rebelde, sobre el que caería implacablemente el peso de la justicia. Pero aquellos duros conquistadores no opinaban lo mismo. Juzgaban que eran ellos, y no los que se habían quedado en España alrededor de la corte, quienes habían conquistado el Perú, y después de conquistarlo se lo habían regalado a la corona de España. Por tanto, las minas, encomiendas y repartimientos de indios que tenían eran una merecida recompensa a las penalidades y riesgos sufridos y al valor y esfuerzo que habían derrochado. No estaban, por consiguiente, dispuestos a someterse humildemente a las exigencias del virrey. El rigor y la intransigencia con que procedió Núñez Vela hizo estallar el polvorín. El virrey, de desacierto en desacierto, se empeñó contra viento y marea en hacer cumplir las nuevas leyes. Redujo a prisión a Vaca de Castro, se atrajo la antipatía general y acogió desdeñosamente las consideraciones que se le hicieron. El choque era inevitable. Los descontentos se unieron en defensa de sus intereses, eligieron por jefe a Gonzalo Pizarro y le nombraron procurador general del Perú para imponer con las armas en la mano la suspensión de las nuevas leyes. La falta de tacto del virrey había provocado en el Perú la tercera guerra civil y la segunda rebelión, la más larga y sangrienta de todas. Gonzalo Pizarro encontró la adhesión no solo de los levantiscos aventureros, sino incluso de los magistrados y hombres de leyes. El oidor Diego de Cepeda convenció a sus compañeros de la Real Audiencia de Lima para apoyar a Gonzalo Pizarro, levantar un acta sobre las alteraciones y el descontento producidos en el Perú por las nuevas ordenanzas, reducir a prisión al virrey, enviarlo a España y que asumiese la audiencia la suprema autoridad en espera de lo que decidiese su majestad. El plan de Cepeda se llevó a cabo escrupulosamente. El virrey fue detenido. Se levantó solemnemente acta de los sucesos y la audiencia se hizo cargo del poder. El licenciado Cepeda se creyó dueño del Perú, no dudando que Gonzalo Pizarro se sometería a su autoridad. Mas aquellos audaces conquistadores no eran muy amigos de jueces, oidores, bachilleres y licenciados. Gonzalo Pizarro, una vez lanzado por la senda de la rebelión, no estaba dispuesto a someterse a nadie. Sus inmensas riquezas, poseía las minas de plata más ricas de las Indias, la fama de que gozaba y el prestigio que aureolaba su nombre como hermano del marqués Francisco Pizarro hacían de Gonzalo el personaje más poderoso del Perú. Los aventureros corrían a alistarse bajo sus banderas, pero su éxito más importante consistió en atraer a su causa a Francisco de Carvajal, el demonio de los Andes, que ya había demostrado su pericia en la batalla de Chupas. Tenía Carvajal a la sazón más de 70 años y estaba excepcionalmente dotado para mandar un ejército y dirigir una campaña. En su carácter se amalgamaban la ironía, el escepticismo y la crueldad. Al contrario que la inmensa mayoría de los conquistadores, carecía de todo sentimiento religioso y hasta llegaba a ser burla de la religión. Incluso el más encanallado aventurero pedía confesión a gritos a la hora de la muerte, pero él les privaba muchas veces hasta de ese consuelo. A un capitán,
a quien condenó a muerte y pedía confesión, se la negó diciéndole sonriente y con su acostumbrada ironía: si su merced quiere ponerse a bien con Dios, puede estar tranquilo que yo haré que dentro de muy poco esté cara a cara con él, para que lo pueda hacer mejor. Sus mayores crueldades iban siempre acompañadas de bromas y cuchufletas. Detenido el virrey, quedaban dos poderes frente a frente: el de la Real Audiencia presidida por el licenciado Diego de Cepeda y el de Gonzalo Pizarro. Carvajal se encargó de aclarar pronto la situación. Se presentó una noche en Lima con un destacamento, prendió a los principales enemigos de Pizarro y por la mañana colgó de un árbol, en las afueras de la ciudad, a los tres más destacados. Al principal de ellos, Pedro del Barco, le dio a elegir la rama, y como él le contestara que le daba igual una que otra, le mandó a colgar de la más alta para hacerle merced de su categoría. Acto seguido, amenazó a los oidores de la audiencia con hacer lo mismo con todos ellos si no reconocían la autoridad de Gonzalo Pizarro. A la vista de tan irrebatibles razones, la audiencia proclamó a Gonzalo Pizarro gobernador del Perú por unanimidad. No todos, sin embargo, abandonaron al virrey. Hubo muchos en quienes el sentimiento de lealtad fue más fuerte que la aversión que sentían hacia Blasco Núñez, y no tardó en fraguarse una conspiración para liberarle. En esta conjura de los leales participó Lope de Aguirre, sin que pueda saberse qué motivos le impulsaron a mostrarse fiel al virrey, cuando todos le abandonaron. Sería absurdo pensar que lo hizo en defensa de la libertad de los indios y porque se sentía identificado con el espíritu de las nuevas leyes. Aguirre jamás se preocupó de la libertad de los indios ni mostró nunca el menor interés por ellos. Lo que probablemente influyó en la conducta de Aguirre fue la creencia de que ganaría más apostando a favor de los leales que de los rebeldes. En el ejército de Pizarro difícilmente podría salir de la oscuridad en que transcurría su existencia, teniendo en cuenta la cantidad de prestigiosos capitanes y buenos veteranos que seguían las banderas de Gonzalo. En cambio, militando en el bando leal, si tenían éxito y lograban libertar al virrey y reponerlo en el mando, Lope de Aguirre habría dado el gran salto. Saldría de la pobreza y de la oscuridad para convertirse en un importante personaje, y tanto el virrey como la corte de España recompensarían con largueza sus servicios. Aguirre, bajo su desmedrada figura, encerraba en su pecho una gran ambición. Aspiraba a mucho, no quería ser uno de tantos, y aquella podía ser la gran oportunidad de su vida. Pero esta vez que se decidió a obrar, la fortuna le volvió la espalda. La conspiración fracasó y el presidente de la audiencia, Cepeda, la yuguló con algunos severos castigos. Entre los conjurados figuraba Melchor Verdugo, conocido capitán que había estado con Pizarro en los primeros tiempos de la conquista. Verdugo huyó de Lima y con él Lope de Aguirre. Después de algunas andanzas por el norte del Perú, Verdugo se hizo con una nave en la que se embarcó para Nicaragua con varios seguidores, entre los que figuraba Aguirre como oficial. A pesar de haber fracasado la conspiración a favor del virrey, a Blasco Núñez le facilitaron la huida por mar y se dirigió al norte del Perú, a fin de organizar un ejército contra los rebeldes. Carvajal se encargó de desvanecer los sueños del virrey, persiguiéndolo infatigablemente a través de las fragosidades de los Andes, hasta que le obligó a refugiarse en Popayán, en la gobernación de Sebastián de Belalcázar. Mientras las fuerzas de Gonzalo se hallaban en Quito, persiguiendo al virrey, los partidarios de éste se levantaron en el Alto Perú, Cusco y las Charcas, mandados por Diego Centeno y Lope de Mendoza. Pizarro se quedó en Quito para hacer frente al virrey y encargó a Carvajal la misión de combatir a Centeno y Mendoza.
El demonio de los Andes llevó a cabo otra insuperable campaña de rastreo y persecución a través de la inmensa cordillera, recorriendo los Andes en todas las direcciones, subiendo y bajando montes, deslizándose por los valles y atravesando ríos y torrentes como un perro de presa, sin dar al enemigo un momento de respiro. Pero esta admirable campaña la afeó con su acostumbrada crueldad. Por donde pasaba dejaba un rastro indeleble, colgando de los árboles a cuantos enemigos caían en su poder. Blasco Núñez Vela logró reorganizar sus fuerzas y con el refuerzo que le llevó Sebastián de Belalcázar, el antiguo capitán de Francisco Pizarro, volvió a entrar en Quito, de la que había salido Gonzalo Pizarro para librar batalla con el virrey. Esta tuvo lugar en Añaquito, el 18 de enero de 1546, y en ella alcanzó Gonzalo una espléndida victoria. Al virrey, malherido, le fue cortada la cabeza en el mismo campo de batalla. Murieron muchos buenos capitanes y Sebastián de Belalcázar fue hecho prisionero. El triunfo de Gonzalo fue completo. Se encontró dueño absoluto del Perú y entró en Lima al son de trompetas, entre palmas y vítores, aclamándole como señor y gobernador del Perú, mientras un heraldo gritaba: «Y quien no dijere amén, que muera por ello». Fue aquel un momento crítico para la soberanía de España en América. Gonzalo Pizarro dominaba absolutamente todo el recién creado virreinato del Perú, que comprendía virtualmente desde Panamá a Chile. Y para afirmar su dominio contaba con los mejores capitanes y los más esforzados soldados de las Indias. Nadie hubiera podido impedirle separarse de España y proclamarse soberano del Perú. Y esto era precisamente lo que no cesaba de aconsejarle Carvajal. El demonio de los Andes le incitaba constantemente a crearse un reino en el Perú con sus condes y marqueses, a imitación de las monarquías europeas. Después de haber luchado, le insistía Carvajal, contra las banderas del rey y haber vencido al virrey en batalla campal cortándole la cabeza, no se podía ya esperar el perdón de su majestad. Gonzalo debía proclamarse rey del Perú creando condes, marqueses y duques, los cuales por conservar sus títulos y posesiones no le abandonarían nunca y le servirían con toda fidelidad. Y una vez con la corona en la cabeza, no tenía que preocuparse de las acusaciones de rebeldía y traición, pues, añadía Carvajal, no hay ningún rey traidor. Gonzalo resistió tan halagüeñas incitaciones. Su lealtad a España y al rey fue más fuerte que su ambición. En realidad no se había rebelado contra el rey, se había alzado en armas para conseguir la suspensión de las nuevas leyes y por otra parte tenía una confianza ciega y absoluta de que su majestad le confirmaría en su cargo de gobernador del Perú. Pero en esto se equivocó. La máquina de la justicia se puso en movimiento, y para pacificar el Perú y solucionar aquel espinoso problema, el rey echó mano de un simple clérigo, el licenciado don Pedro de la Gasca, a quien le fueron otorgados los más amplios poderes, confiada la corte española en su prudencia, tacto y sagacidad. La elección esta vez fue un acierto. La Gasca era el polo opuesto de Blasco Núñez Vela. Las peripecias de Melchor Verdugo, Lope de Aguirre y demás defensores de la causa real fueron movidas. Con la nave de que se apoderaran en el norte del Perú fueron a Nicaragua y Panamá, a cuya audiencia informó Verdugo de la situación solicitando refuerzos para luchar contra los rebeldes. Embarcaron después en el lago de Nicaragua y salieron al Atlántico por el río Desaguadero, siendo los primeros en descubrirlo y recorrerlo en una navegación difícil y peligrosa. Con sus escasas fuerzas, Verdugo atacó a los pizarristas de Panamá y consiguió apoderarse de la ciudad de Nombre de Dios, de donde fue arrojado inmediatamente por Pedro de Hinojosa, que mandaba las tropas y la flota de Gonzalo en Panamá. Verdugo y su gente se refugiaron en Cartagena de Indias,
Verdugo, Aguirre y los demás defensores de la causa real lucharon como buenos, debiendo tomarse este calificativo en el sentido de leales, pues por lo demás no dejaron de cometer bastantes fechorías, aunque en aquel ambiente de guerra civil y en aquellas circunstancias los desmanes y tropelías eran moneda corriente. Mas a pesar de haberse mantenido leales, no les acompañó la suerte. Por entonces había llegado a Panamá don Pedro de la Gasca y allí mismo había dado comienzo a su habilísima labor de captación. En vez de la soberbia y el despotismo de Blasco Núñez Vela, la labor de la Gasca rebosaba simpatía y persuasión. Manejando alternativamente las seguridades del perdón y las promesas de recompensas y tocando la fibra de la lealtad al rey, muy sensible en el duro corazón de aquellos conquistadores, la Gasca alcanzó un éxito rotundo. Pedro de Hinojosa y sus oficiales se pasaron al servicio del rey y entregaron a la Gasca la flota de Pizarro y el dominio y control de Panamá. Con respecto a Verdugo y los suyos, la Gasca quedaba en una comprometida situación. Lo lógico era que fueran a engrosar las fuerzas que ahora obedecían a la Gasca, pero Hinojosa y los suyos no querían ni oír hablar de Verdugo por los desmanes cometidos en nombre de Dios, y estaban dispuestos a luchar con ellos donde fuese. Por consiguiente, aquel grupo de leales, lejos de constituir una ayuda para la Gasca, significaba un serio peligro de que volviera a encenderse la guerra en Panamá. La Gasca cortó por lo sano, ordenando a Verdugo que entregase la nave de que se había apoderado y regresase a Nicaragua. Verdugo entregó la nave, pero poco amigo de imposiciones, contestó a la Gasca que no iría a Nicaragua sino a España a informar al emperador. Lope de Aguirre y sus compañeros quedaron abandonados en Cartagena de Indias, sin más premios y recompensas por su lealtad que la promesa de Verdugo de que expondría al emperador los servicios que le habían prestado. La fortuna continuaba negando sus favores a Aguirre. Por mostrarse indeciso con Vaca de Castro quedó olvidado a la hora de las recompensas. Ahora con la Gasca, después de haber corrido innumerables riesgos y peligros, defendiendo la causa del rey, quedaba igualmente olvidado. Aguirre, por el contrario, no olvidaría estas duras lecciones. Conseguida la adhesión de Hinojosa y sus tropas, y dueño de la flota pizarrista, la Gasca embarcó en Panamá y desembarcó en Tumbes, en el norte del Perú, donde comenzó a organizar fuerzas realistas. La situación de Gonzalo Pizarro se hizo entonces difícil. Por el norte le amenazaba la Gasca y por el sur Diego Centeno, que había vuelto a reunir un ejército. Gonzalo y Carvajal trataron de pasar a Chile ante las numerosas deserciones que se producían en sus filas, pero en vista de las dificultades que encontraron, decidieron jugárselo todo a una carta y con fuerzas inferiores se dirigieron resueltamente contra Diego Centeno, a quien Carvajal derrotó completamente en la batalla de Guarina, en octubre de 1547. Este triunfo elevó enormemente la moral de los pizarristas, pero a la Gasca no le impresionó mucho. Él no tenía prisa y dejaba pasar el tiempo esperando que se reforzara su ejército y confiando sobre todo en que las cédulas de perdón, de las que iba bien abastecido y con las que confiaba minar el campo rebelde, surtiesen su efecto. Y el tiempo le iba dando la razón. Gonzalo Pizarro y Carvajal, que habían hecho morder el polvo de la derrota a los mejores capitanes, empezaban a sentir que la tierra perdía firmeza bajo sus pies. La Gasca estaba resultando más temible que los mejores soldados de Indias, porque aquel clérigo que había desembarcado en el Nuevo Mundo sin más armas que su breviario, los poderes de la corte y un extraño cargamento de papeles denominados cédulas de perdón, había sometido a Panamá, se había adueñado de la flota de Pizarro y se encontraba en el norte del Perú con un ejército cada día más fuerte y numeroso.
Los refuerzos le iban afluyendo de todas partes. Sebastián de Belalcázar llegó de Popayán, Pedro de Valdivia de Chile y Diego Centeno, repuesto de su derrota del Alto Perú. Cuando la Gasca pudo contar con un lucido ejército de 1500 hombres, muy numeroso para aquella época en el Perú, bien mandado por buenos capitanes, consideró que había llegado el momento de enfrentarse a los rebeldes. En Saquiczahuana se encontraron ambos ejércitos, pero no hubo necesidad de combatir, pues las tropas de Pizarro desertaron en masa, y mientras el valiente Juan de Acosta quería morir como un romano, y Gonzalo Pizarro, viéndolo todo perdido, prefería morir como un cristiano, Carvajal, siempre zumbón, al ver que se quedaban sin gente, canturreaba la cancioncilla de los cabellicos, que se los llevaba el aire. Gonzalo y Carvajal fueron hechos prisioneros y condenados a muerte, y ambos murieron con toda entereza, sin que ninguno de los dos traicionara su carácter. Gonzalo se aprestó a morir como un caballero cristiano. Se puso su mejor ropa, dirigió unas palabras a los que presenciaban la ejecución, oró unos momentos de rodillas ante un crucifijo, no consintió que le vendaran los ojos y con serena resignación dobló la cabeza y ofreció su cuello al verdugo. Carvajal murió haciendo gala del desgarrador humor que le caracterizaba. Si a los demás enviaba la muerte con gracia y donaires, de la misma manera fue él a la suya. Ni siquiera entonces perdió su acerada ironía. Al caer prisionero, algunos soldados para vengarse de su crueldad intentaron maltratarle, pero Diego Centeno lo impidió, afeando a los soldados su proceder. Carvajal le preguntó: «¿Quién es vuesa merced que tal favor me hace?» «¿Cómo? ¿No conoces a Diego Centeno?», replicó éste extrañado. Carvajal, aludiendo a las campañas que había sostenido contra Centeno, derrotándolo siempre y persiguiéndole y acosándole por todas las fragosidades de los Andes, exclamó dándose una palmada en la frente: «¡Válgame Dios, que como siempre os había visto de espaldas, ahora que os tengo de frente no os había reconocido!». Se rió, contándole chistes del sacerdote que intentó confesarle, y como era grueso y no cabía en el serón en que a lomos de un asno se acostumbraba a llevar a los reos al patíbulo, se habilitó con tablas una especie de caja grande parecida a una cuna, y mientras le llevaban, Carvajal iba canturreando: «¡Qué fortuna, niño en cuna y viejo en cuna! ¡Qué fortuna!». Todos querían contemplar la muerte del demonio de los Andes, y se apretujaban de tal suerte alrededor del tablado que llegaban a estorbar los movimientos del verdugo. Carvajal, que era el más sereno de cuantos allí había, advirtió cortésmente a los curiosos: «Apártense vuesas mercedes y dejen que se haga justicia». Así terminó la gran rebelión de Gonzalo Pizarro, la mayor de cuantas se produjeran en el Perú. La aversión que sentía Gonzalo a desligarse de España y negar la obediencia a su rey fue sin duda alguna la principal causa de su desastroso final. Lope de Aguirre regresó al Cusco en el mismo estado de pobreza en que había salido, sin que los servicios que prestara a la causa real con Melchor Verdugo le hubiesen proporcionado el más mínimo beneficio. Y en el Cusco seguía vegetando, sin conseguir medrar en aquella tierra del oro y de la plata que a tantos enriquecía. Tenía de una india una hija mestiza llamada Elvira, a quien quería con delirio. Para procurar su sustento se dedicaba a la extraña profesión de domar potros y amaestrar y quitar los resabios a caballos ajenos. Cansado de tan miserable existencia, se trasladó a la muy rica villa de Potosí, la de las minas de plata más ricas del mundo, en espera, mientras tanto, de que se organizase alguna entrada, como se llamaban las expediciones para descubrimientos y conquistas. La ocasión llegó en 1551,
y en la expedición que salió de Potosí para el territorio de Tucumán, Aguirre figuraba como cabo o jefe de una cuadrilla o pelotón. A pesar de las nuevas leyes, en todas las entradas se llevaban indios para el servicio, pero la inflexible y rígida justicia de aquel tiempo extendía sus largos brazos en forma de jueces, oidores, licenciados y bachilleres hasta los más apartados rincones del Nuevo Mundo. Y aquella mañana el licenciado Francisco de Esquivel, que ejercía las funciones de alcalde de justicia en Potosí, se hallaba en las afueras de la villa para ver si se cumplían las disposiciones relativas al servicio de los indios. Al comprobar la transgresión, Esquivel dejó pasar las cuadrillas o pelotones y detuvo la última, que era la que mandaba Aguirre, y en la que iban 2 indios de servicio. Aguirre fue detenido y condenado a pagar una multa, y caso de no hacerla efectiva, a sufrir la pena de 200 azotes. Alegó Aguirre que todos llevaban indios cargados en las entradas, pero el juez no admitió tales descargos y confirmó la sentencia. Como Aguirre no tenía dinero para pagar la multa, tendría que ser azotado, y entonces advirtió a Esquivel que él era hidalgo, de solar conocido, y que prefería que lo ahorcasen antes que sufrir un castigo tan infamante propio de esclavos. Pero Esquivel se mantuvo inflexible. Se cumplió el afrentoso castigo, y Lope, después de ser paseado a la vergüenza pública montado en un asno y desnudo de medio cuerpo arriba, recibió los 200 azotes, quedando su espalda de hidalgo, de solar conocido, marcado con los verdugones y cortes sanguinolentos producidos por los latigazos. Durante los días que tardó en curar y reponerse, tuvo tiempo sobrado de rumiar su venganza. La infamante pena de los azotes causó en Aguirre la más profunda conmoción. 13 años llevaba en el Perú, 13 años sirviendo abnegadamente a su majestad, y no solamente no había hecho fortuna, sino que al final, y como una burla sangrienta, había sido condenado sin motivo al más afrentoso de los castigos, a ser azotado como un esclavo. Así era como el rey recompensaba a sus servidores que pasaban infinitas penalidades y arriesgaban constantemente la vida por él. Este era el concepto que tenían de la justicia los jueces, oidores y bachilleres. Mientras sanaba su sanguinolenta espalda, Aguirre tomó una decisión irrevocable. A partir de entonces se considerará desligado de todo, nada le atará ni nada le frenará. Arrojará lejos de sí toda clase de consideraciones morales, religiosas, patrióticas e incluso humanas. Para él no habrá en lo sucesivo nada sagrado. La religión, la patria, las leyes no tendrán ningún significado para él. Nada le han dado y nada debe a nadie. En su corazón se mantendrá siempre un odio inextinguible hacia ese rey que tan mal ha recompensado sus servicios, y hacia sus representantes y ministros, oidores, jueces, licenciados y bachilleres. A partir de aquel momento solo servirá a una bandera, la suya propia, la bandera de Lope de Aguirre. Lope juró vengarse, costase lo que costase. Era una decisión inquebrantable, tomada por un hombre de cuerpo desmedrado, pero de carácter de hierro y voluntad indomable. Cuando sanó de las heridas de los azotes, esperó pacientemente a que caducara el tiempo en que Esquivel había de ejercer de alcalde de justicia, y entonces se dispuso a obrar. Era del dominio público que Aguirre pensaba vengarse del licenciado, y éste creyó lo más prudente poner 1.700 kilómetros de distancia por medio, y se trasladó a Lima, hasta que un día, cuando más descuidado estaba en la ciudad de los reyes, reconoció al individuo que le estaba observando con ojos de pupilas aceradas. Esquivel, ni corto ni perezoso, se marchó a Quito, a 2.000 kilómetros de Lima.
En Quito vivió tranquilamente durante 2 meses, los que necesitó Aguirre para trasladarse allí desde Lima, porque Aguirre hacía las jornadas a pie, ya que decía que ningún hidalgo azotado debía montar a caballo ni presentarse donde le viese la gente. Solo podría hacerlo cuando hubiese vengado con sangre, naturalmente, la afrenta recibida. Y esto era precisamente lo que él intentaba hacer ahora, lavar su afrenta con sangre y quedar de nuevo limpio en su honra. Luego podría cabalgar de nuevo y presentarse delante de quien fuese. Cuando Esquivel vio a Lope de Aguirre en Quito, se consideró hombre perdido, y como era evidente que las distancias no le proporcionaban ninguna seguridad, determinó regresar al Cusco, donde tenía amigos que le podrían proteger, y detrás del licenciado, olfateando el rastro de Esquivel como un sabueso, Aguirre llegó también a Cusco. Había terminado la persecución. Ahora llegaba la hora de la venganza. Eligió el momento oportuno, el mediodía, cuando el sol pegaba recio, la hora de la siesta. Penetró sin ser visto en casa de Esquivel, atravesó silenciosamente pasillos y salas, husmeó por toda la casa y descubrió finalmente al licenciado en un despacho, sentado, durmiendo plácidamente sobre un libro abierto. Lo contempló un momento. Allí tenía en sus manos, inerme, indefenso, a quien le había deshonrado con el infamante castigo de los azotes. Afloró entonces todo el odio contenido durante tanto tiempo, y empuñando un largo puñal, fino como un estilete, lo clavó con furia en las sienes del licenciado, dejándole la cabeza clavada en el libro. Se había cumplido su venganza. Ahora tenía que escapar. Buscó refugio en casa de unos amigos, donde permaneció escondido varios días. Pero tenía que salir de Cusco, donde le buscaban afanosamente, registrando casa por casa. Disfrazado de negro, para lo cual le untaron la cara con el jugo de un fruto silvestre, sus amigos le sacaron del Cusco, como si fuese un esclavo negro. La terrible venganza que había tomado corrió de boca en boca, y decían aquellos aventureros que hacían falta muchos Aguirres para frenar la insolencia de jueces y magistrados. Aguirre acabó refugiándose en las charcas, y entonces estalló otra rebelión en aquel Alto Perú que parecía el lugar de cita de todos los descontentos, rebeldes y fascinerosos del virreinato. Pero esta rebelión careció de grandeza, fue la más baja y menos justificada de todas, y en manera alguna puede compararse con las grandes rebeliones y guerras civiles que ensangrentaron el Perú de aquellos años. No pasó de un simple motín, con todos los estigmas de la traición y de la cobardía. Como cabeza de la conjuración figuraba a don Sebastián de Castilla, hijo del conde de La Gomera, un calavera que vivía rodeado de indeseables. Los verdaderos jefes del alzamiento eran Vasco Godínez, un redomado traidor, Egas de Guzmán, conocido como matón y espadachín, Garci Tello, etc., toda la fauna de maleantes que vagabundeaban por tierras del Cusco y charcas. Mandaba en el Cusco Alonso de Alvarado, hombre temible por su expeditiva manera de administrar justicia, y era gobernador de La Plata Pedro de Hinojosa, aquel general de Gonzalo Pizarro que se había pasado al rey entregando Panamá y la flota pizarrista a la Gasca. Don Sebastián de Castilla, temiendo a Alvarado, se dirigió a La Plata, donde estalla la rebelión en marzo de 1533. Lope de Aguirre se unió a ella sin titubear. Si triunfaba, podía salir de su condición de perseguido por la justicia. Don Sebastián, al frente de un reducido grupo de conjurados, penetró en el domicilio de Hinojosa, al que asesinaron de la manera más cobarde y alevosa. Pero aquellos fascinerosos ni siquiera pensaban realmente en sostener una rebelión. Cuando Alvarado marchó sobre La Plata, pensaron que incluso podrían sacar ventajas del motín traicionando al que habían aclamado por jefe, con lo que pensaban hacer méritos
para obtener mercedes y recompensas. Y en efecto, en una reunión con don Sebastián le abrazó Vasco Godínez, y mientras le engañaba con aquel abrazo amistoso, le clavó un puñal en la espalda. No le valió de nada su doble traición, pues Alvarado se mostró terrible en represión, condenando a muerte a cuantos cayeron en sus manos. Lope de Aguirre, que en el curso de su ajetreada vida se había acostumbrado a huir, andar y escapar por junglas, montañas, valles y vericuetos, logró ocultarse en las fragosidades de los Andes. Sobre Lope pesaban ya dos graves delitos: la muerte de Esquivel y el haber tomado parte en la rebelión de don Sebastián de Castilla. Cerca de un año llevaba oculto Aguirre, sin vislumbrar ningún rayo de luz en su negro porvenir, cuando se produjo la última guerra civil del Perú, motivada por la rebelión de Francisco Hernández Girón. Era este uno de los capitanes que habían permanecido fieles al virrey Blasco Núñez Vela, y uno de los que mejor habían luchado a favor de la causa real en la batalla de Añaquito. Creía que sus servicios no habían sido recompensados equitativamente y siguieron su bandera gran número de capitanes y soldados igualmente quejosos y descontentos. En 1554, la rebelión había adquirido tal auge que la audiencia, que gobernaba por fallecimiento del virrey don Antonio de Mendoza, se vio obligada a publicar un perdón general para todos aquellos que se alistasen bajo el estandarte real contra el rebelde Hernández Girón. Aguirre aprovechó esta coyuntura para salir de su escondrijo roqueño y alistarse en las filas reales. Se enroló, pues, en las fuerzas de Alonso de Alvarado, que con harto sentimiento no pudo colgarle. Alvarado persiguió infructuosamente a Hernández Girón, que no le hizo frente hasta que se situó en una fuerte posición en Chuquinga, en plenos Andes, donde consiguió desbaratar a Alvarado. Aguirre, siempre con su mala suerte a cuestas, recibió en Chuquinga 2 arcabuzazos en la pierna derecha, quedándole una ligera cojera para toda la vida. Ahora, además de pequeño de cuerpo e ruin talle, era también ligeramente cojo. A Hernández Girón no le sirvió de gran cosa su victoria. Las cédulas de perdón hicieron como siempre su efecto, y Girón, debilitado por las deserciones, fue deshecho en Pucará, conducido a Lima. Su cabeza rodó como habían rodado las de los 2 Almagro, Gonzalo Pizarro y Carvajal. La tierra lo daba. Esta era la frase que corría por las Indias. En el Perú se daban las rebeliones con la misma abundancia que el oro y la plata. Aquellos duros conquistadores vivían en un ambiente de rebeldía, de guerra, de luchas y de muerte. Allí encajaba perfectamente la frase de morir con las botas puestas, pues era raro que alguno de aquellos violentos aventureros muriese tranquilamente en la cama. Durante aquellos revueltos años, la vida de un hombre tenía muy poco valor, y quien no moría en combate con las armas en la mano, sucumbía en la jungla tropical, cuando no terminaba sus días apuñalado o muerto a garrote vil o colgado de la rama de un árbol, pudriéndose al sol si era en la cálida costa o meciéndose al viento helado si era en las sierras andinas. Después de la desbandada de Xaquizahuana, Carvajal, prisionero, preguntó a cuántos había mandado colgar ya el presidente de la audiencia, don Pedro de la Gasca. A ninguno, le contestaron. Pues es muy bondadoso el señor presidente, comentó Carvajal. Si yo hubiese vencido, a estas horas habría mandado ya colgar más de 500. En este clima de extremada violencia y absoluto desprecio de la vida, se vivía en el Perú de los conquistadores. Heroicidades y crímenes, sacrificios y traiciones, y siempre, como telón de fondo, la muerte violenta. Fin del capítulo